Ahora sí funcionó. Gracias a Dios. Pues bienvenidos todos, hermanos. Seguimos con nuestra serie de El poder de Dios en mí, que es el estudio del Espíritu Santo y los dones, los regalos que Dios nos ha dado a través de él. Obviamente, el Señor viene a vivir a nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y entre nosotros, en medio de nosotros, y a través de su presencia gozamos de tantas bendiciones, a una comunión con Dios, ¿verdad? Él nos guía a la verdad de la palabra, Él nos va renovando día a día, nos ha hecho nuevos por el poder de su presencia en nosotros, y parte de esos regalos, esos dones que Él nos da, es para activarnos, ¿no? Servir a Dios a través de su empoderamiento, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace posible todo ese cambio, es el poder usarnos, el poder bendecirnos los unos a los otros. Así que voy a compartir la pantalla para que puedan ver las notas. Básicamente es los versículos. Tenemos nuestro lema, ¿verdad? El poder de Dios en mí es un estudio de la misión y la obra del Espíritu Santo con un énfasis en los dones, ¿verdad? O los regalos, ¿verdad? Esa es la misión de Él, am, a perfeccionarnos a la medida, hasta que lleguemos todos a la medida del Señor Jesús, que eso será cuando Él nos llame o nos lleve, ¿verdad? Ahí se completa la obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida. Así que vamos a ver las notas y hemos visto ya varios dones que tienen que ver con la comunicación, los dones del habla, ¿no? Como el don de enseñanza, el don de consejería, ¿verdad? El don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia o conocimiento. Y ya los hemos explicado en nuestra clase anterior. Nos sirve de recordatorio si no lo han visto o quieren refrescar esas enseñanzas, las pueden encontrar en el canal de YouTube Tesoros del Cielo 3. Acuérdense como Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. Tesoros del Cielo 3 en YouTube y también en Facebook. Pueden ver los estudios ah, de los dones que ya hemos repasado. Hoy vamos a ver los dones de otra categoría. Los dones del habla o de comunicación eran dones específicos para explicar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver dones que son para habilitar o facultar a hacer la obra de Dios. Y son los dones de servicio, los dones de servir. Ah, Servir, obviamente, estamos hablando de trabajar o suministrar, proporcionar o atender. Son dones que tienen que ver con la edificación del cuerpo. Los dones pasados eran para la explicación de la palabra. Ahora se va a vivir la palabra, se va a edificar al cuerpo, ¿no? Y ya hemos explicado que las dos porciones donde se encuentran todos los dones, o la gran mayoría de los dones, es Romanos 12 y Primera de Corintios, o Primera de los Corintios 12, mismo capítulo, 12, pero diferentes libros, Romanos 12 y Primera de los Corintios 12. Así que vamos a leer otra vez Romanos 12 para a leer los dones, y hoy nos vamos a enfocar en el don de presidir o de liderar, también se puede llamar. Hay dos dones de trabajo o de servicio que tienen que ver con el liderazgo. Así que vamos a leer, el primero se encuentra en Romanos 12 y el otro se encuentra en Primera de Corintios 12. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o es vuestro servicio, es vuestra entrega, ¿no? Am, Esta es la encomienda que nos hace el apóstol Pablo, ¿no? Que por la misericordia de Dios, por su amor, por su gracia,
entreguemos nuestros cuerpos a la obediencia, al servicio de, de Dios, ¿verdad? Y de nuestro prójimo, en este caso de la iglesia. Eso debe de ser nuestro diario vivir, es la idea, es nuestro llamado, ¿no? No debemos de conformar a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no adaptarnos al mundo en el sentido de seguir la influencia maligna, ¿no? De, del egoísmo, de la confusión, de adorar a otros dioses. Dice, no, 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 no se conformen a eso, no, no lleven el mismo patrón, como conformar es ser a la misma, como el mismo molde. No, no, no se adapten a eso, sino que cambien de mente, ¿no? Adáptense a la voluntad de Dios, adáptense a, a lo que sea agradable para Dios, ¿no? Así que sigue, el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, antes de darnos la lista de los regalos que Dios nos va a dar, nos dice que no seamos creídos. A veces usamos esa expresión, ¿verdad? Que no nos sintamos superiores a otros, que pensemos de nosotros mismos con cordura, como quien dice sobriamente, ¿no? Em, humildemente, ¿verdad? Porque estos regalos estos dones que el Espíritu Santo da, pueden llevar al orgullo espiritual, ¿verdad? Decir, yo tengo este don, o yo tengo estos dones, o yo soy mejor que tú, y dice, no, no, no caigan en ese error, ¿no? ¿Cuántas iglesias se dividen por estas razones, ¿no? De que a veces se exige que debes de tener cierto don o tienes que ah, 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 manifestar ciertos dones, ¿verdad? Y el Señor dice, no, no es para enorgullecerse, no es para sentirse superior, ¿verdad? Dice versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Piensen en esa palabra. El Señor compara los dones con la manifestación de un cuerpo, ¿no? En un cuerpo tenemos diferentes miembros. Y igual es la iglesia, ¿no? En la iglesia que se compara con el cuerpo de Cristo, hay diferentes funciones, diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes funciones, ¿verdad? Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. O sea, no se puede exigir que todos deben de tener el mismo don. El Señor, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿verdad? Y no todos son ojo, no todos son boca. En un cuerpo hay diferentes miembros, pero tenemos diferentes funciones, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y hablamos de esto, ¿no? El que es, tiene este don va a ser una persona que le gusta hablar a multitudes, ¿verdad? Es un vocero, ¿verdad? Pero lo dice, úsalo de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la fe que ya se ha dado, ¿no? No se inventen cosas nuevas de que he visto o he recibido una visión diferente. Ese no es el sentido de la palabra, ¿no? Ya lo explicamos en la clase anterior. Pero aquí viene estas otras categorías. Dice, o si de servicio en servir. Ya es la categoría de la edificación, no tanto de la enseñanza o de la explicación de la palabra. Aquí regresa a los dones de comunicación, el que enseña en la enseñanza, que habla, ¿no? El que exhorta en la exhortación, la consejería, ya hablamos de eso, los diferentes métodos y las diferentes áreas en las que uno edifica, consuela, eh,
exhorta, ¿verdad? Como aconseja es la idea. Aquí viene otro don de esta categoría de servir, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Esos son los dones de el área de servir que están en esta porción. El de servicio, el de repartir o dar, ¿verdad? El de presidir y el que muestra misericordia. Son cuatro, ¿no? Así que dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. O sea, la disposición del que tiene el don, ¿verdad? Que, sí, que se lo haga con diligencia, con prontitud, ¿no? ¿Verdad? No hay que rogar, ay, por favor, levántate o no seas malito, haz la obra, ¿no? Tiene que ser con gozo, con amor, con solicitud, con diligencia, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bien, así que esa es la primera porción que nos habla del don de presidir, el que preside con solicitud. El diccionario define la palabra solicitud como la disposición atenta y amable para hacer una cosa o ayudar a una persona. En otras palabras, el que va a liderar, el líder, tiene que ser una persona que tenga una disposición tranquila, suave, amable, ¿verdad? Es atenta, ¿no? El otro día, ya ven como en Facebook ponen pequeños videos, estaba, salió un video de una muchacha cantando en la iglesia, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo bastante exagerado. Mucha gente decía como, sí, tiene mucho talento, pero gritaba mucho, era un estilo de canto ah, poderoso, así le llaman a veces como con con mucho poder, ¿no? Y al lado de ella estaba el líder y la estaba viendo y la empezó a ver de una manera como molesto, ¿verdad? Y ella estaba gritando, pues, o cantando, como le quieran decir, ¿verdad? Y terminó y él se voltea y le arranca el micrófono de una manera tan violenta y ahí se acaba el video, ¿no? Y claro, los comentarios, ¿no? Que, qué grosero, ¿no? Que como, qué agresividad, ¿no? Y obviamente sí, en gustos, ¿verdad? Cada cual, hay gente que le gusta ese estilo de canto, hay otros que prefieren algo más suave, ¿verdad? Pero la realidad era de que se vio mal. No era el momento en verdad nunca es el momento de reaccionar así, tan agresivamente, ¿no? Tan violentamente, porque para empezar está en un lugar público, ¿verdad? Am, ¿Cómo se siente la persona? Porque para ella lo estaba haciendo bien y no era la manera. Pudo haberla llamado aparte y decir, bueno, a lo mejor aquí no nos gusta esa manera de cantar, o puedes bajarle un poquito el volumen. Hay personas que nos afecta, hay a veces sensibilidades físicas. Ah, ayer veía un niño en la iglesia, se estaba cantando y él se estaba tapando los oídos. A veces afecta, hay personas que son más sensitivas que otras. Hay maneras de decir y de explicar para no herir, no lastimar, porque la gente se resiente, ¿no? Y después agarra actitudes en contra de Dios, aunque el Señor no es el que los ha ofendido, pero por la actitud de los líderes o de las personas en la iglesia, mucha gente se va o se resiente, pero porque no se tiene esta disposición que es la solicitud, el que lidera con solicitud. Claro, esa es la definición que da el diccionario
no bíblico, ¿no? El secular, ¿no? La actitud, la disposición amable, cortés, ¿verdad? Y atenta, ¿verdad? Un líder que tiene esa actitud gana mucho, gana la confianza de la gente, gana el cariño, ¿verdad? Y la gente responde, ¿verdad? Al trato que se le da. ¿Verdad? Y por eso podemos ver cierta cultura o se le puede llamar cierto sabor diferente en cada iglesia, porque la iglesia refleja al líder. Si el líder es grotesco, es rudo, los miembros también no son amables, son agresivos, pero si el líder es tinoso, amable, es amoroso, la congregación lo refleja, ¿no? Y eso es lo que dice el líder, el que preside, tiene que tener esa actitud, ¿verdad? Porque la meta es ayudar a las personas, no aplastarlas, ¿no? La meta es ah, ayudarlos a acercarse al Señor y reflejar la imagen de Cristo, ¿no? También se define la palabra solicitud como una cualidad de quien tiende a servir y a satisfacer a los demás. Bonito, ¿no? Esa actitud de preocuparse por los demás, servirlos, no pensar egoístamente solamente en uno, pero pensar en los otros, ¿verdad? Sinónimos de solicitud, también se puede aplicar esta palabra como diligencia, un cuidado o una atención. El que lidera lo tiene que hacer con atención, con cuidado, con entrega, ¿no? ah, eh, Se espera que el líder sea el primero, ¿no? En dar ejemplo, el primero en, en, en servir, ¿no? No el primero en ser servido, ¿no? Sino el primero en que toma la iniciativa de ayudar y obviamente va a delegar, ¿no? Pero la actitud, eso se ve, ¿no? Es interesante que hablando de disposición y de actitud, se va a reflejar en nuestra manera de vivir. No es algo que se puede fingir. El servir a otros es algo que se demuestra, no es algo que se habla nomás, ¿verdad? Este don, el de liderar, se hace a un lado por muchas razones. Mucha gente tiene el don de presidir, pero no se anima a ejercerlo por varias razones. A veces es por el nivel de crítica que reciben los líderes, ¿verdad? Si se equivoca un líder, las posibilidades de que le caigan 10, 15 comentarios son altas porque está enfrente, ¿verdad? Como lo que hizo este hermano, ¿no? Estaba enfrente. Entonces, es blanco a la crítica porque todo el mundo lo está viendo. Cuando alguien trabaja a un lado o en la ¿cómo se dice? Es anónimo, ¿verdad? Anonimidad, no recibe ataques en un sentido porque nadie lo ve. ¿Verdad? A veces la gente prefiere esas posiciones, no servir en el área de los micrófonos atrás, lo que es el sonido, o a veces quiere servir en áreas donde no tenga que lidiar con gente, ¿verdad? Y a lo mejor tienen el don de presidir, pero tienen miedo a las críticas y a los ataques que normalmente los líderes reciben. A veces, otra excusa para no usar el don es porque am, se tiene miedo a la indiferente soledad que las posiciones de liderazgo traen. A veces a los líderes se sufren esa soledad porque la gente no se les acerca porque piensan que como que son muy especiales o como que no quieren eh, involucrarse, ¿no? Que a lo mejor que no los conozcan o como que piensan que el líder es allá arriba está el líder y no necesita amistad o no necesita ayuda también. Y por lo general,
el líder sufre esa soledad, ¿no? Aparte de ser criticado, es, hay a veces indiferencia, ¿no? No hay aprecio, ¿no? Y eso duele, ¿no? Somos humanos, ¿no? Cada persona desea ser querido, ser ah, gustado, ¿verdad? Como tener amistad, pero a veces los líderes sufren de eso, ¿no? La realidad que muchos no desean ejercer este don por las consecuencias que el egoísmo y la carnalidad traen al cuerpo de Cristo. Pero es importante restaurar los conceptos bíblicos de liderazgo. El Señor da muchas porciones bíblicas, tanto como cualidades y requisitos para el líder, como también el trato y el cariño que debe de tener el que sigue, ¿no? La congregación o el grupo, ¿verdad? Depende cómo le llamen, ¿no? A veces hay grupos pequeños, grupos de estudio bíblico, hay veces que estamos hablando de liderazgo de la iglesia o el evangelismo, no importa el área, ¿no? Hay siempre líderes a los que le debemos respeto, consideración, cariño, apoyo. En oración, en amistad, es hermoso, ¿no? Es la manera que el cuerpo se, se apoya, ¿verdad? Y cuando algo se duele en el cuerpo, no siempre recurren rápido, ¿verdad? La mano, ¿verdad? A sobar el área que duele, ¿no? O si duele la cabeza, ¿verdad? La mano, siempre hay ese apoyo entre los miembros del cuerpo, ¿no? Así que siempre debemos de tener esa mentalidad, ¿no? De que ser considerados hacia los líderes, ¿no? Y hay una palabra, darles gracia, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Todo el mundo nos equivocamos y todo el mundo falla, todos fallamos. En algún momento tal vez se dirán cosas que no sean tan adecuadas o de la mejor manera, pero eso le pasa a todo mundo, ¿no? Y igual a los líderes, no es que el líder sea un Superman o una mujer maravilla, ¿no? Siempre a veces pueden haber situaciones físicas, cansancio, hay a veces problemas en los hogares, ¿no? Y pueden ser que influencien en la manera que el líder se está comportando, ¿no? Y tenemos que dar siempre gracia, gracia sobre gracia, dice la palabra, ¿no? Porque el Señor nos ha dado gracia a nosotros, ¿no? Así que este don, este regalo que Dios da, ah, el de presidir, es un don importante, es un don necesario y por algo lo da el Señor, ¿no? Está ahí para ejercerlo, ¿no? Así que en la palabra de Dios, la Biblia se usan dos palabras griegas diferentes para describir el don de liderazgo, ¿verdad? El líder, el uno es el líder, el que preside, así se traduce al español esa palabra, el que preside, que lo haga con solicitud. Y en la otra porción se va a llamar el administrador. Ese también es un líder, pero en la palabra en nuestra Biblia, esa la vamos a encontrar en Primera los Corintios 12:28. Usa así en la traducción en español la palabra los que administran, ¿verdad? El administrador. Así que son dos tipos de líderes diferentes. am, y lo vamos a explicar, ¿verdad? El que preside, el líder visible, ¿no? Y el administrador también es un líder, pero es un líder más en lo como anónimo, tal vez se puede decir. Está no en grupo, ¿verdad? Está más aislado, el administrador. Bueno, vamos a ver la primera palabra que está en Romanos 12:8 para describir al que preside es la palabra proistemi,
la palabra griega que significa poner enfrente, ¿verdad? Ese es el rango, ¿no? Como está eh, ah, dirigiendo, es el que está encargado, por decirlo así. Y ahorita están trabajando aquí en mi casa, hermanos, así que si oyen bulla es por eso. am, Aunque tengo la puerta cerrada, pero pueda que afecte un poquito, así que no se distraigan por la bulla. Es el rango, ¿no? El que preside, el que está enfrente. Se define esa palabra proistemi, también quiere decir el protector o guardián, el que ayuda, el que cuida y pone atención. O sea, es una persona que está a cargo, está encargada, está preocupado o enfocado o enfocada de proteger y ayudar a los que están bajo su cuidado, ¿verdad? Así que eso es lo que quiere decir o lo que significa esa palabra, que se traduce el que preside, ¿no? El que está encargado, el que está liderando, el que cuida, el que ayuda, el que protege, ¿no? El que pone atención, está atento, ¿no? De dónde están las necesidades, ¿verdad? Porque hay diferentes situaciones. Y ahí es donde entra el don, ¿verdad? Para saber dónde enfocar la ayuda de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Muchos de los libros que hablan de este don, del don de presidir o el del líder, el liderazgo, se remontan a Éxodo 18, porque Moisés es el primer ejemplo de liderazgo en la Biblia y podemos ver la importancia del liderazgo en el cuerpo de Cristo. A Moisés le tocó una tarea muy pesada, ¿no? Para empezar, era mucha gente. Se calcula que eran como 2,5 millones de personas que empezó a dirigir de la noche a la mañana, ¿verdad? No solamente en el aspecto espiritual, pero en el aspecto físico, ¿verdad? Material, la comida, la protección, iban a pasar por el desierto, ¿verdad? Y el Señor era el que los cuidaba, ¿verdad? Pero iba a usar a su siervo para administrar y presidir en todas estas áreas, ¿verdad? Así que vamos a seguir ese método, ¿no? De seguir el ejemplo de Éxodo 18, porque hay bastantes consejos para los líderes ahí, aunque también se va a hablar de los jueces que él va a nombrar, y ahí ese es el título que le da la palabra, nombramiento de jueces. Así que vamos a leer Éxodo 18 del 13 en adelante. El encuentro entre Jetro, el suegro de Moisés, y esa intervención sabia que trajo él a la vida de Moisés, ¿verdad? Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Eso era parte de su liderazgo, a ver, a determinar qué era correcto, cuál era el paso a seguir, ¿verdad? Juzgar es eso, ¿no? Está manteniendo un equilibrio y los dirige a través de la palabra, ¿no? Esto es lo que deben de hacer, esto es lo que no deben de hacer, ¿no? Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día Moisés dando consejos, dirigiendo, cuidando, haciendo la obra de líder, ¿no? Dice, viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque tú porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Hay un problema aquí, una anomalía. Es mucho el pueblo y solo tú estás tratando de ayudar, de aconsejar, de dirigir, de prestar atención y de cuidar a tanta gente, ¿no? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, esa es la necesidad. Me ven como su líder, ¿no? Soy su líder, ¿no? Y ese es el puesto que Dios me ha dado. Y buscan enseñanza, ¿no? Buscan dirección. Me vienen a consultar. Dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, proclamaba la palabra, ¿no? Lo que Dios ha... el Señor es tan práctico, ¿no? Y nos ha dado leyes en todas las áreas, ¿no? Y no es tanto que lo que no debes de hacer, sino
lo que conviene, porque el Señor nos dice, si haces esto, vas a sufrir. Si haces lo otro, te va a ir bien. Escoge la vida o escoge la muerte, ¿no? Son eh, direccionales, ¿no? El Señor en todas las áreas de la vida, nos instruye, ¿no? Nos guía. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo por el trabajo que es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, ¿verdad? Era pesado para el pueblo también tener que esperar. Imagínense, hacer fila por horas, esperar el turno. Seguramente no alcanzaba a todos y tenía que esperarse para el siguiente día. No se atendía el problema inmediatamente porque él era solo, lidiando con tanta gente, ¿verdad? Y le dice el suegro, estás mal, no está bien lo que estás haciendo porque vas a cansarte, vas a desfallecer tú y también el pueblo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Pero además, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Entonces aquí viene como cualidades o unos le llaman requisitos, ¿verdad? Para un líder. No solamente Moisés era el líder principal, pero él iba a escoger jueces o personas que le ayuden a también a liderar, ¿no? Y para Moisés, su función iba a ser enseñar la palabra, iba a ser dirigir en el aspecto espiritual, ¿verdad? Pero para los otros iban a juzgar en las cuestiones prácticas y cuestiones am, rutinarias, ¿verdad? Tal vez como comunes se pueden llamar, ¿verdad? El líder principal iba a ser enfocado en lo espiritual, a menos dice que haya una situación que sea muy difícil para los líderes subordinados. Se llevaba esa situación a Moisés para que él le pregunte a Dios. O sea, era un nivel de rangos, ¿verdad? Primero está Dios, ¿verdad? El líder que él puso, y de ahí los que el líder escogía, y todos en diferentes categorías, ¿verdad? Dependiendo su don, ¿verdad? En este caso, miren, dice, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, o sea, había líderes de miles, había líderes de centenas, de a 100, habían líderes de 50 y líderes de 10. No que esa era la capacidad o la este, responsabilidad asignada, ¿verdad? El Señor pone por niveles, ¿no? Hay líderes para grupos pequeños, hay líderes de grupos más grandes y hay líderes de miles, ¿verdad? Esta es la forma y el formato, tal vez se puede decir, que sigue la iglesia de Calvary Chapel. Las iglesias Calvario, la iglesia de Chino Hills, hay a diferentes pastores para diferentes necesidades. Hay el pastor principal que se encarga de las enseñanzas bíblicas, como en este caso Moisés, pero en caso alguien tenga, porque hay tantas gente, miles de personas en la iglesia, que no pueden venir todos solo al pastor, entonces se le asigna, ¿no? Y si hay un caso difícil, se lo lleva al pastor, pero es una manera de sabiamente, ¿no? Preservar las fuerzas del líder, ¿no? Porque llega un momento en que se crece tanto que no puede una sola persona encargarse de todos, ¿verdad? Y aunque está disponible, ¿no? Pero eh, de preferencia se espera que el pastor o el líder esté libre para enfocarse
el estudio de la palabra y la enseñanza, ¿verdad? Así que dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo, ¿no? Se reparte la labor, o se puede llamar, ¿no? El peso de la responsabilidad. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Me encanta esta porción, la humildad de Moisés, en verdad que se refleja en su decisión, ¿no? Le hizo caso. Y para mí, en esta porción, ¿no? La primera enseñanza para un líder es saber oír a la voz de la experiencia, oír a otros líderes, ¿no? A veces es lamentable y hablo de nuestro mundo hispano, ¿verdad? El mundo latino, tantas iglesias pequeñitas por todos lados, ¿verdad? Y se levanta un líder que a lo mejor se salió de otra iglesia y rompe la iglesia, divide la iglesia porque se siente que él es el mejor líder que el otro y se va a otro lado y él es el único, ¿verdad? Es como el lo máximo, ¿no? Lo que él dice se hace y lo que no dice no se hace. Y buscan ese tipo de posiciones, ¿no? Aislarse para ser el único. Y aquí vemos el ejemplo de Moisés en su humildad, ¿no? Él era el único puesto por Dios hasta ese momento, ¿verdad? Pero escuchó la experiencia de otros líderes, ¿verdad? A veces uno se equivoca, ¿verdad? Y puede la sabiduría de otros maestros, de otros líderes, beneficiar el ministerio, ¿no? Si se le escucha. ¿Verdad? Así que es el primer ejemplo que tenemos de un líder, un buen líder, escucha consejos, ¿verdad? Hay dichos, bien dichos, ¿no? Del mundo que no son bíblicos, ¿verdad? Pero pudieran bien ser parte, como dice, el que escucha llega viejo, ¿no? Eso, el, hay buenas enseñanzas también en los consejos de gente experimentada, ¿verdad? Y él lo hizo, ¿no? Siguió el ejemplo, dice, entonces escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Vemos la administración, vemos las cualidades de los líderes tan importantes, hombres de virtud, hombres que temían a Dios, reverenciaban a Dios, ¿verdad? Dios era importante para ellos y eran varones de verdad, tenían integridad en su proceder, eran confiables, eran hombres fieles. Eh, la virtud está en eso, ¿no? De practicar lo que se predica. ¿No? Y aborrecían la avaricia. Es importante para el líder no ser codicioso, no andar buscando posiciones por el dinero, ¿verdad? Porque si no, va a haber, va a fracasar, ¿no? Se va a enfocar, el líder va a estar enfocado en lo material y no en lo espiritual. Así que dice el versículo 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra, ¿verdad? Llegó a darle un buen consejo y a alivianar la carga, ¿verdad? Así que en esta porción podemos ver las cualidades del líder y vamos a leer unas poquitas más para concluir con estas cualidades. Dice, el líder dirige y las personas siguen su ejemplo, ¿verdad? No solamente enseña como algo teórico, sino que se ve lo que enseña en lo práctico, no vive lo que enseña, ¿no? Por eso las personas lo siguen, porque nadie quiere seguir a alguien que es solamente de labios para afuera, ¿no? Eh, el, cuando, cuando es un buen líder, es una persona que practica lo que enseña, ¿no?
y también se preocupa y cuida del grupo o de la iglesia de Dios, ¿no? De a donde el Señor lo ha puesto como líder. Hay esa actitud de atención, de cuidado, am, de, de estar al pendiente, ¿no? De sus ovejas, ¿no? También el líder se alegra y su gozo es ver a su grupo vivir vidas productivas, ¿no? O sea, permitir que ellos también crezcan, ¿no? Como digo, no solamente pensar yo soy el líder y me tienen que hacer caso y punto, ¿no? Sino que ver cómo están creciendo, ¿no? Para que en un futuro ellos también lideren, ¿verdad? En este caso, como lo hizo Moisés. Pudieron, no tiene que ser otro pastor, pero puede ser líder de un grupo pequeño, de unas 5 personas, 6 personas, o de más otro más maduro, puede dirigir el grupo más grande, son más responsabilidades, ¿verdad? Pero el líder se va a gozar de ver a su grupo crecer eh, en diferentes áreas, ¿no? No solamente el espiritual, ¿verdad? Pero hablando de madurez, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes áreas de liderazgo. Por ejemplo, las mujeres, podemos tener grupo de mujeres, liderar a las jóvenes, ¿verdad? A personas recién casadas, ¿no? Como las que ya tenemos más experiencia como en el hogar, ¿no? Hay diferentes maneras de liderar en el evangelismo, ¿verdad? Mostrar con la acción, ¿verdad? Como viviendo lo que enseñamos. Aquí hay algunos versículos más donde vemos cualidades o virtudes que debe de tener el líder. El apóstol Pablo le dijo esto a Tito en el capítulo 8, 3, perdón, capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Esa palabra ocupar se tradujo ocupar, pero es la misma palabra liderar que hemos visto en Romanos. Lideren en buenas obras. O sea, si quieres dirigir, dirige siendo ejemplo. Es bonito, ¿no? O sea, a veces la gente, yo quiero presidir, yo quiero ser líder, ok, pero ¿en qué buena obra quieres dirigir, no? O sea, muéstralo haciendo, sirviendo. Por eso esto está bajo la categoría de servir. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿verdad? Que ah, fomentemos que todos en su punto sean líderes a su vez, ¿verdad? Claro, hay un don específico de presidir y se lo va a conocer y se va a notar cuando la persona se goza en hacer eso, pero no es una obligación, no es eh, un mandato, ¿verdad? Como que un tienes que hacer, sino un puedo hacerlo gracias a Dios, ¿no? Aquí viene otro, en Tito, seguimos en el libro de Tito, dice, hay mucha instrucción para los líderes en el libro de Tito, capítulo 3 versículo 13 al 14, dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, con diligencia, ¿verdad? Ahí está esa preocupación de guiar, de cuidar. Dice, de modo que nada les falte, ¿no? La preocupación, estar al pendiente, en qué área puedo o hay algo que necesito cubrir, ¿no? Eso es la misión del líder, ¿no? La definición de un buen líder. Dice, y también que aprendan los nuestros a ocuparse, ahí está otra vez, a que aprendan a liderar en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. O sea, estar al pendiente es algo, eso es un don. La gente se da cuenta, aquí hace falta esto, hay una necesidad, vamos a servir. Acá hay otro problema, vamos a tratar esta situación. Necesitamos enseñanzas aquí, necesitamos a dónde están los consejeros que vengan acá, o vamos a evangelizar. Se ven las necesidades, el líder está monitoreando, me gusta esa palabra, ¿no? Como que analizando la situación y viendo a dónde puede encomendar para que
otros también se ocupen y lo apoyen, ¿verdad? Ese nivel de asignación es muy bueno para no frustrarse y no cansarse. Primera Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí habla de el control que debe de tener un líder, ¿verdad? Obviamente eh, hay un, tal vez desconecte una vez que ya los hijos crecen, ¿verdad? Escogen cada cual, dice la palabra, se aparta por su camino. No, hay decisiones que ya una persona adulta tiene que tomar, ¿verdad? Pero qué tanto respeto, ¿verdad? Porque a veces se pierde en un sentido ese, entre comillas, ese control, porque ya no es responsabilidad del padre, este, las elecciones del hijo, ¿verdad? Pero siempre se verá el nivel de respeto, el nivel de atención que un hijo, aunque sea viejo, tiene por su padre o por el líder del hogar, ¿no? En este caso está hablando de un pastor, ¿verdad? Porque dice, am, ah, tienen bajo control su casa, gobierna su propia casa, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Hay diferentes maneras de interpretar, hay algunos hermanos que hablan, dicen que esto puede ser cuando habla, porque aquí, ¿dónde está? Aquí en español dice ah, casa, su propia casa, habla así se tradujo. Hay versiones en que dicen los creyentes, si no gobierna a los creyentes, ¿cómo va a guiar? Si no puede guiar, si no hay control, ¿cómo va a guiar a la iglesia de Dios? Otros dicen que sí tiene que ver con el hogar, ¿verdad? Tener esa, saber dónde hay las necesidades, la misma definición, ¿no? Dónde cuidar, proteger, ¿verdad? Tener este control. La misma idea está en Tito 1:6. Aquí dice, el que fuere, hablando del líder, que fuere irreprensible, o sea, nada, no se lo puede acusar de nada. Este, marido de una sola mujer, ¿verdad? Y tiene a sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí, en este era el concepto, eso de que cuando se habla de los hijos creyentes, ¿verdad? Porque hay hijos que no son creyentes, han escogido no seguir al Señor, ¿verdad? Pero los hijos creyentes, los que sí son, esa palabra disolución es que no hacen ¿cómo le llaman cuando es como revueltas que hacen escándalos, ¿verdad? De fiestas, ¿no? Que hacen, en inglés le llaman riot, o sea, que hacen como unos desajustes, ¿verdad? Hacen mucha hay una palabra vulgar, tal vez se puede ser relajo. Hacen cosas que no deben de hacer, y son rebeldes, o sea, no se dejan liderar, no se dejan controlar. Así que aquí la idea es que se respeta la autoridad del líder. Él está en control. No se puede controlar la decisión de la naturaleza pecaminosa de los hijos, pero si hacemos la pregunta, ¿respetan los hijos su autoridad? Y la respuesta es sí, ¿verdad? O sea, aunque no le hagan caso, pero escuchan, le dejan que hable, le dejan que los dirija, aunque no quieran seguir esa dirección, habla de que tienen en su mente, a pesar de que no son creyentes, la actitud de considerar y de respetar esa autoridad que ven en el líder, ¿no? En este caso, el padre. Así que noten el énfasis que dice los hijos creyentes, ¿no? Es más fácil tener el control, el la sujeción es la palabra mejor, ¿verdad? Hablando espiritualmente, de alguien que entiende las cosas espirituales.
se somete a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es triste si es un hijo creyente y está en descontrol, ¿verdad? En rebeldía, en eh, desobediencia, ¿no? Así que ese es el don de liderar. Vemos varias cualidades. El don de presidir sería el que preside con solicitud. Vemos algunos consejos para el líder y este, animar a que sí se ah, dejen usar por el Señor en esa área, ¿no? Si el Señor le ha dado el don, pues escuche consejos, preocúpese por su pueblo, pero aprenda eh, este, a, ¿cuál es la palabra? Como cuando aprenda a distribuir, a delegar, aprenda a usar los dones que están dentro de su grupo para que también todos se edifiquen en el Señor. El otro, y con este vamos a terminar, se nos va el tiempo rápido, vamos a hablar rápidamente del don de administrar, que también es un don de liderazgo. Y ese está en 1 Corintios 12:28, dice, los que administran, es la referencia, ¿no? Esta es la otra palabra griega de origen latín que se dice kubernesis, que se traduce aquí en 1 Corintios 12:28 como los que administran. Pero esta palabra quiere decir conducir, manejar, dirigir, guiar y encaminar. Es la palabra de, aquí la busqué, es el timonel, ya no se usa, nosotros no estamos familiarizados con esa palabra, es la persona que dirige el timón del barco, como un capitán se le puede llamar. El administrador es el capitán, el que está manejando el barco, ¿verdad? Y está enfrente, ¿verdad? En inglés, por ejemplo, otras versiones se traduce esa palabra administrar, el administrador, los que administran, se traduce como gobernar, o sea, el que lidera, el que gobierna. La idea es la persona que está enfrente, el encargado, alguien que expresa o transmite motivación al grupo. Va marchando el barco, no avanza porque hay alguien que lo va manejando bien, ¿verdad? Lo encamina. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento y se usa en conexión con padres, con ancianos, o sea, líderes de la iglesia, obispos y diáconos. Esa palabra, ¿no? Del que maneja el barco es el timonel, el que lleva el timón, ¿no? Al líder le gusta estar enfrente, dirigir a grupos, al que hablamos anteriormente, el que preside, le gusta estar enfrente, ¿no? De multitudes, ¿verdad? Casi no toma mucho tiempo con el uno a uno y prefiere alcanzar en grupo y motivarlos más efectivamente alcanzando a más. Cuando hablamos con un líder que tiene el don de presidir, por lo general va a querer tratar los problemas y las situaciones en grupo, porque así de un solo abarca más. Pero al que administra, al administrador, dice, am, le gusta estar enfocado en la obra, en la tarea, en lo que se tiene que hacer, no tanto en estar enfrente de la multitud, ¿verdad? Al líder que le gusta estar enfrente, ¿verdad? Se puede sentir frustrado con el tiempo individual uno a uno. Hay gente que le gusta, que quiere que le dediquen tiempo a escuchar y es como un tiempo de consejería, ¿verdad? Y por lo general, los que presiden, los líderes, se frustran un poco porque ellos prefieren estar enfrente, liderando en grupo, ¿verdad? Esa es una categoría de la que vimos, de la palabra que pro, ¿cómo se pronunciaba en el griego? Proistemi, el liderazgo de grupo. Pero esta palabra que acabamos de ver, que es la kubernesis, esa es la administración, el que está enfocado en que la obra salga, ¿no? No se enfoca tanto en la gente, sino en, en, en la tarea que está por delante, ¿no? Está dirigiendo el barco, ¿no? Así que
el administrador o líder es alguien enfocado en la obra, tarea, trabajo o deber. Hay de diferentes maneras que lo decimos dependiendo de dónde somos, ¿verdad? Pero es así es como es, ¿no? Una persona que a lo mejor está en una oficina, está viendo la cuestión de los gastos, está viendo a lo mejor cómo va a organizar los grupos, ah, qué necesidades hay, si se alcanza, porque hay veces situaciones en las iglesias donde gente empieza a llegar y solo empieza a traer sus necesidades económicas. Yo necesito esto, tanto dinero para esto, yo necesito el que preside, como se preocupa y va a querer ayudar a todos, pero el administrador va a decir, ¿saben qué? Este es nuestro, eh, estas son nuestras finanzas, ¿cómo se llama cuando dice nuestro presupuesto? Enfoquémonos en esta familia primero y vamos a hacer esto así. Y pueda que caiga mal, porque va a decir, la gente va a decir, oh, que no quiso ayudar, no quiso dar, pero es el que está viendo, está dirigiendo el barco. Tiene que tomar las decisiones difíciles, porque a veces ese capitán, cuando está en una tormenta, tiene que tirar a bordo las cosas, tiene que tomar las decisiones difíciles. Y claro, el que se salva, pues dice, bueno, el capitán tomó la decisión. El capitán es el que sufre porque es el último que se queda hasta el final, que tratando de salvar el barco. ¿Verdad? Y así es el administrador, ¿no? Va a tomar las decisiones difíciles en ciertas circunstancias, ¿verdad? Que no van a ser populares, pero porque está enfocado en que avanza el barco y que es enfocado en la obra, ¿no? En la tarea por delante. ¿Cuál es la meta? Esto es lo que vamos a hacer, vamos a terminar esto y de ahí nos enfocamos en la siguiente situación. Pero se necesitan ese tipo de líderes también, no solamente el que trata de motivar a todos y que todo vamos adelante y le echa la culpa al administrador de las cosas que no se pueden hacer. No, se necesitan de los dos, el que motiva, el que enseña, el que dirige, el que se preocupa, el que cuida y el que está enfocado en las cosas prácticas del avance, ¿no? El que sirve en esa área, ¿no? Así que el Señor ha repartido estos dones y sigue dándolos, ¿verdad? Es algo que debemos de orarle al Señor y pedirle al Señor que Él nos muestre, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿En qué área podemos servir? ¿Y en qué área lo vamos a glorificar mejor, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos de nuevo otra vez a presentar esta petición al Señor de que active en nuestra mente, en nuestro corazón, el don que Él nos haya dado, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, perfecto en todos tus caminos, Señor. Tú has preparado tantos regalos para tu pueblo, para que podamos entender tu palabra, para que podamos servirnos los unos a los otros. Y te damos gracias, Señor, por el don de presidir el liderazgo, Señor, por los líderes de diferentes categorías, Señor, los de grupos pequeños, los líderes que enseñan la palabra, los líderes que administran, Señor, y se preocupan de que el barco avance, Señor. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú sigas levantando obreros, Señor, líderes que tengan un corazón tierno, corazón dócil a tu palabra y que vivan lo que predican, Señor. Padre, ayúdanos a apoyar a los líderes y Señor, si tú nos has dado el don, Señor, ejercerlo de una manera eficiente, con diligencia, con solicitud, Señor, ser apasionados en lo que hacemos, Señor, preocuparnos, servirnos. Padre, úsanos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, lleno de amor, de tu amor, Señor, para que todo lo que hagamos refleje a Jesús. Señor, gracias por mis hermanas, gracias por mis hermanos, Señor, y
Impúlsanos, Señor, sabemos que el tiempo se acorta. Señor, sabemos que tú vienes pronto, Señor, y queremos alcanzar a las más personas que podamos, Señor. Úsanos poderosamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Gracias por su sintonía. Abrazos y adelante con Cristo.